Cortar los hilos. Un día hice un ejercicio que me recomendaron en una sesión de terapia. Escribí en papeles los nombres de todo aquello a lo que me sentía atado. Una persona que ya no estaba, un sueño que no se cumplió, una culpa vieja, una idea fija de quién debía ser. Cada papel iba atado a un hilo. Los colgué todos en una rama seca, clavada en un tiesto con piedras. Me senté frente a ese árbol artificial lleno de mis apegos, y con unas tijeras en la mano, uno por uno, empecé a cortar. No fue un ritual místico. Fue manual, del cuerpo. Cortar el hilo me obligaba a mirar lo que había escrito, a reconocerlo, a despedirme sin drama. Al cortar, no desaparecían las emociones, pero sentía una ligereza extraña, como si, por fin, algo se hubiera movido, como si yo ya no necesitara que ese hilo tirara de mí. Y cuando corté el último, no sentí alivio. Sentí poder de estar presente sin tanta cuerda colgando del pasado. ¿Podéis imaginar el goce de prescindir de uno solo de mis apegos o también llamadas dependencias? El tarro de galletas. Mi madre me dijo que no podía comer más galletas antes de cenar. Si comes ahora, luego no tendrás hambre, me dijo con esa voz de madre que lo sabe todo. Yo le dije que sí con la cabeza, pero me fui al salón con cara de estatua. Allí estaba mi oso de peluche, y le expliqué el problema con palabras muy serias. Mamá me quiere, pero no me deja comer lo que quiero. Eso es raro, ¿no? El oso no respondió, pero yo seguí pensando. Me acerqué al tarro de galletas, lo miré muy de cerca y entonces lo entendí todo. No era que mamá no quisiera darme galletas, es que yo estaba demasiado apegado a las galletas. Si no me importaran tanto, podría no comerlas y no pasaría nada. Es como cuando uno juega mucho con un juguete y luego ya no lo necesita tanto. Igual que cuando suelto el columpio para subir a otro. Así que volví a la cocina, le di un abrazo a mamá y le dije: Mamá, creo que ya no quiero las galletas. Me comeré las lentejas, pero si después hay una, me la como feliz. Ella se rió y me acarició el pelo. Y en mi cabeza, apunté esa gran idea. ¿Podéis imaginar el goce de prescindir de uno solo de mis apegos o también llamadas dependencias? Lo que ata no siempre abraza. Ella había muerto hacía 5 años, pero seguía sentada a mi lado cada noche. No con su cuerpo, claro, pero con su olor, su risa atrapada en mi memoria, sus palabras que repetía como mantras: no me olvides nunca. La conservé en todo, no toqué su armario, no cambié la posición de los muebles, dormía del mismo lado de la cama, como si aún dejara sitio para su cuerpo ausente. Cuando alguien intentaba acercarse a mí, no podía. Ella seguía allí, me negaba a permitir que su ausencia se volviera real. Yo decía que era amor, que lo que hacía era por amor, pero no, era miedo, era necesidad, era mi apego disfrazado de fidelidad. Una noche, abrí su armario, no para recordarla, sino para soltarla. Saqué su vestido favorito, lo sostuve en las manos hasta que mis dedos dejaron de temblar. Lo llevé al fuego, lloré mientras ardía, no por ella, sino por mí, porque entendí que la estaba sujetando para no caer yo. Y entonces, por fin, la dejé ir. No su amor, solo su forma, solo mi necesidad. ¿Podéis imaginar el goce de prescindir de uno solo de mis apegos o también llamadas dependencias? El hilo y el viento. La abuela decía que el amor verdadero era como un hilo de seda, invisible, resistente, sin nudos. Pero yo no lo entendí hasta muchos años después. Amaba a mi hermana con todo el corazón. Desde pequeños, fuimos inseparables. Cada logro suyo era mi alegría, cada caída, mi herida. Cuando se enamoró y quiso irse a vivir lejos, sentí que me desgarraban por dentro. Empecé a llamar más seguido, a escribirle sin parar, a recordarle quién era, cómo había sido siempre. Quería que no cambiara, quería que volviera. Una noche me contestó con dulzura: te quiero, pero necesito espacio para ser yo. Si me amas, déjame. No lo entendí al principio. Lloré, me ofendí, pensé que era egoísmo, pero con el tiempo, el silencio entre nosotras me enseñó algo que no esperaba. Seguí amándola, aunque ya no estaba cerca. No necesitaba que volviera, ni que fuera quien era. Solo deseaba que fuera feliz. Fue entonces cuando comprendí. El apego exige, el amor permite. El apego teme perder, el amor sabe soltar. El apego necesita, el amor es. Un día, caminando por la playa, vi una cometa elevándose con gracia. El niño que la guiaba soltaba hilo sin miedo,
y cuanto más soltaba, más alto volaba. Sonreí. ¿Podéis imaginar el goce de prescindir de uno solo de mis apegos o también llamadas dependencias? El coleccionista de certezas. En una ciudad donde todo cambiaba demasiado rápido, vivía un hombre que lo anotaba todo. Guardaba papeles con citas, fotografías con fechas, grabaciones de sus conversaciones importantes. Había hecho de su vida una enciclopedia personal, ordenada alfabéticamente y por emociones. Tenía archivadas las razones por las que había amado, llorado, huido, vuelto. Sabía por qué no confiaba en los desconocidos, por qué elegía siempre lo seguro, por qué cada cosa era como era. Lo sabía todo, y eso lo hacía sentir protegido. Un día, su ordenador colapsó. Los discos duros, las nubes virtuales, todo se volvió inaccesible. Nadie supo por qué. Él, desesperado, recorrió técnicos, amigos, expertos. Nada. Perdido su archivo, empezó a hablar solo, repasando en voz alta sus verdades para no olvidarlas. Pero con los días, algo curioso ocurrió. Al no poder consultar lo que sabía, empezó a sentir. Sin referencias, sin defensa, algo tembloroso, vivo. Empezó a caminar sin destino, a probar sin saber, a mirar sin traducir. Y fue entonces cuando escribió en un cuaderno nuevo, sin índice, sin márgenes. ¿Podéis imaginar el goce de prescindir de uno solo de mis apegos o también llamadas dependencias? El peso invisible. Durante años, cargué con una mochila invisible. No la veía nadie, pero pesaba. La llené de nombres, de promesas, de objetos que ya no usaba, de emociones que no sabía nombrar. La llené de recuerdos dulces y de miedos disfrazados de amor. Había incluso una pequeña caja cerrada con llave, dentro de la cual guardaba lo que nunca dije. Caminaba con dignidad, aunque en mi espalda la carga doblaba mi ánimo. Sonreía, pero dentro me dolía algo que no entendía. Un día, sin pensarlo, me detuve en mitad del camino. Dejé de caminar por inercia. Cerré los ojos y sentí el peso real de todo aquello que llevaba. No fue un acto heroico. Solo abrí la mochila y saqué una sola cosa. Un papel arrugado que decía: si sueltas esto, nadie te querrá. Lo leí, lo quemé, y en ese instante, respiré distinto. Y es que, ¿podéis imaginar el goce de prescindir de uno solo de mis apegos o también llamadas dependencias?